donde a veces prima pues, el confinamiento de los aceros longitudinales. Tendrías que verificar eso. Por ejemplo, en los días de cimentación, a veces los esfuerzos por corte no son muy grandes, pero requieres de que los estribos, digo, los estribos confinen a los aceros longitudinales. Entonces tendrías que ya poner un poco de tu criterio, ¿no? Necesitan o no necesitan, o tal vez incluso mejorar, ¿no? Ya no usar concreto 210, sino incrementarlo y tal vez incluso mejoraría, ¿no? La resistencia al corte. Es jugar un poco de todas las variables que tienes. Entre el drywall y trabajos en servicios generales en el sector privado. Miren qué bien, qué bien. También está muy bien que hayan personas del rubro de la construcción, ¿no? Que no necesariamente sean ingenieros, por eso que lo van a aprovechar mucho, ¿no? Porque a veces se pueden obviar muchas malas praxis, ¿no? Entendiendo lo que hay en los planos. Entonces, muchachos, unos acotes antes de comenzar las clases. Vamos a tener 5 clases nada más. Recuerden que este fin de semana, pues, es feriado, ¿no? Sobre todo lo que es viernes y sábado, entonces va a haber un problema por ahí. En vez de tener 6 clases, normalmente vamos a tener 5. ¿Qué más? Algunas clases van a ser ligeramente más extensas, entonces posiblemente la primera clase se extienda hasta un poco de la segunda clase, lo mismo tal vez con la segunda, y también mencionarle que la primera y la segunda clase van a ser al 100% teóricas. Vamos a estar hablando, bueno, yo voy a estar hablando en forma principal, y la tercera, la cuarta y la quinta voy a preparar ciertos ejercicios para que ustedes se puedan participar, ¿no? Entonces, podrían tal vez ahí tener a la mano su micrófono o algunos de sus apuntes que vamos a tener de las clases que vamos a estar desarrollando estas clases de esta semana. También voy a facilitar todas las diapositivas las va a facilitar Frank, pero pues he tratado de ser lo más completo posible. Por si alguno de ustedes pues, no llega a conectarse, la clase 2, la clase 3, tal vez si quiere seguir con la clase 4, pero siente que tal vez ha perdido la hilación o todo eso, pues no se preocupen, las clases están muy detalladas. O como ya dijo Frank, van a poder encontrarlas grabadas en YouTube. Entonces, si hubiera ese problema, pues ya tenemos una forma de solucionarlo. ¿Qué más? Tenemos el examen. Va a haber un examen, un único examen, muchachos, recuerden, que va a ser entre la cuarta o la quinta clase, ¿ok? Y les van a dar aproximadamente un plazo de 3 días a 4 para que puedan responderlo completamente, ¿ok? Posiblemente el examen vaya a ser tipo universidad, ¿no? Yo les enseño cosas básicas y en el examen pues viene cosas que enseñarían en la NASA. No, en realidad lo voy a tratar de hacer referente a las clases. Va a venir parte teórica, va a venir una parte práctica, pero todas las preguntas van a ser al 100% para marcar. Van a haber 3, 4, 5 alternativas y ya pues, como les comentaron, tienen que sacar una nota mínima de 14 para poder aprobar. Recuerden que las participaciones son muy valoradas. Si alguno de ustedes está en constante participación, pero por algún motivo no llegó a la nota mínima, ¿no? Que sería de 14, pues Frank va a estar considerando sus participaciones y tal vez con eso pues puedan llegar a sacar el puntaje suficiente para que puedan obtener el certificado. Otro también es de que, bueno, yo me fijo quiénes participan, quiénes no participan y en base a eso también pues hay un calificativo, ¿no? Como de actitud frente al área, algo así. Y bueno, recuerden que también sería ideal, ¿no? Que de muchos de ustedes que van a estar acá viendo el curso, pues lleguen a acceder al certificado, ¿no? No porque, bueno, les esté diciendo para que paguen, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Recuerden que nosotros pertenecemos más que nada al rubro de ingeniería, al rubro de construcción. No es como otra ingeniería, como por ejemplo ingeniería en computación, ¿no? Programación, donde muchos de ellos pueden laburar, ¿no? Pueden trabajar simplemente con su bachiller y ya está. En nuestro caso es mucho más imperativo que nosotros tengamos documentaciones que puedan valer nuestros conocimientos, ¿no? Por ejemplo, como les estaba diciendo, la gente que trabaja en lo que es ingeniería de sistemas y todo eso, pues con el bachiller ya lo pueden hacer y pueden llegar a muchas cosas. Pero en nuestro rubro, ¿qué pasa? Pues nos piden colegiatura, nos piden titulación, nos piden diplomados, nos piden cursos, ¿no? Y todo eso para poder acceder a mejores cosas, a mejores puestos o mejores salarios, ¿no? Entonces, tómenlo en consideración. Yo siempre digo que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así que, bueno, si van a aprobar el curso, los alentaría a que posiblemente puedan acceder a obtener algunos de los certificados que está brindando. Muy bien.
Fuera de eso, muchachos, creo que ya dimos la introducción suficiente y necesaria. Me gusta de que todos se estén presentando y que estén tratando de participar activamente en la clase. Si tienen alguna duda, no duden en comentarlo, pero traten de que sean pertinentes al curso, ¿ya? O pertinentes a específicamente lo que estamos hablando hoy día. Preguntas ajenas o preguntas que tengan no exactamente que ver con el tema que vamos a tocar o con el curso, pueden hacerlas, hacerlas llegar a mi correo, se los puedo facilitar y pues ahí podríamos darle más detalle y todo eso. ¿Ok? Eh, Sin más que decir, me parece que ya podemos comenzar. Voy a presentar la pantalla. Buenos días, Jean-Pierre. Buenos días. Sus preguntas más. Tengo dos monitores. Acá tengo el monitor secundario, así que puedo ver sus preguntas para estar atentos, ¿no? Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o duda que no les ha quedado claro, ¿no? Porque puede pasar. Recuerden que si no me sé la pregunta, pues se puede averiguar. No todos no todos, no vamos a llegar a saber todo en este mundo, ¿no? Siempre llegamos a ignorar cosas, a veces porque, bueno, no las hemos aprendido en el debido tiempo o porque en el mundo de la construcción está en constante evolución, está en constante modernización y a veces hay algunas cosas pues, que no nos dan tiempo de poderlas aprender realmente, ¿no? Entonces ustedes sabrán que, por ejemplo, las normas se van actualizando cada rato, hay nuevos patrones de calidad y todas esas cosas. Pero, en fin, si me la sé, les ayudo. Si no me la sé, pues buscamos una forma de solventar su duda. Ok, muy bien, sin más que decir, vamos a comenzar con el curso de lectura de planos en estructuras. Hoy día vamos a ver lo que es simbología, componentes y sistemas estructurales en proyectos de vivienda y edificaciones comerciales, ¿ok? Me gustaría abordar un poco más sobre lo que son estructuras metálicas y todos esos temas, pero creo que las horas que vamos a tener va a quedar un poco corto. Si alguno de ustedes está interesado, se lo puede comentar en TEC, podemos hacer un curso extra, pero ya, eso viene fuera del caso. Ok, antes de comenzar, pues tenemos que entender qué cosas son los sistemas estructurales, ¿no? Los sistemas estructurales que vamos a enfocarnos, sobre todo en Perú, puesto que a veces cuando yo he estado en los cursos pasados, pues me ha tocado ver chicos de Ecuador, me ha tocado chicos de Bolivia, pero vamos a enfocarnos en lo que vemos en Perú, en un día con día. Ok, el primero que vamos a comenzar introduciendo es el de pórticos, ¿no? Los sistemas aporticados, que vendrían a ser estructuras constituidas como las clásicas de toda la vida, ¿no? Tienen vigas, tienen columnas, tienen muros, tienen losas, tienen placas incluso a veces, pero en este caso, pues el comportamiento es lo que hace la diferencia, ¿no? El comportamiento de cada estructura es lo que radica la diferencia entre uno u otro sistema estructural. En este caso, en los pórticos, recuerden de que los protagonistas de transferir las cargas al suelo, son las columnas y las vigas. Los muros acá forman como partes divisorias, ¿no? Para hacer divisiones o también como simplemente para tapar, ¿no? En este caso, en el área perimetral, como pueden ver, es para tapar huecos, pero no tienen una función estructural como tal, ¿ok? No tienen una función estructural, recuerden eso. Por lo que en este caso, si nosotros tuviéramos sistemas amplificados, pues podríamos usar muros de pandereta, ¿no? No habría problema. ¿Ok? Este es uno de los no tan comunes. Los muros perimetrales tienen que estar aislados, ¿verdad? Muros perimetrales. Claro, o sea, hay una junta sísmica, si a eso te refieres, Phoenix, que actualmente está tomando mucho más auge, ¿no? Porque, por ejemplo, acá no se toma mucho en cuenta, porque, bueno, las casas ya tienen 20 años, 30 años de antigüedad, ¿no? Pero recientemente, pues, se están tomando mucho más en cuenta lo que es la junta sísmica, pero eso no tiene nada que ver con sistema estructural. Lo ideal es que cada casa pueda tener su junta, ¿no? Su junta sísmica para que cuando ocurra un sismo, pues estos no choquen entre sí, ¿no? ¿Ok? Pero si eso es a lo que te refieres, pues sí. Las columnas tienen desplazamientos libres, por eso lo digo. Claro, sí, sí, por ahí va la idea. Ujú. Ok, en este caso, pues para entender un poco más de lo que se está hablando, básicamente acá, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una columna, una viga, una columna. Eh, Nosotros sabemos, ¿no? Que las columnas pues, están por aquí, acá, allá, listo. Y acá adentro tendremos lo que vendría a ser el muro, ¿no? En un sistema de albañilería confinada, pues esos estarían así, ¿no? Juntos, trabajando uno con el otro como si fuera uno, un sistema. Pero en ese caso, cuando son aporticados, se incurre a estar separados, para que cuando estos no estén
para que cuando los pórticos estén trabajando, pues los muros no lleguen a transferir carga. Normalmente pues usan acá Tecnofor, ¿no? Para poder separarlo. Sin embargo, cuando se hace eso y simplemente pues se pone el muro y lo que está separado como tal, pues hay algunas cosas que nosotros estamos llegando a olvidar, como por ejemplo poner las columnetas, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, este muro al estar separado por todos sus bordes, solo se encuentra arrostrado por la parte de abajo. A ver, otro color. Se encuentra arrostrado por la parte de abajo. O sea que la parte de abajo es lo único que le va a permitir dar estabilidad a este muro. Pero ¿qué quiere pasar? ¿Pero qué pasa cuando hay un sismo, no? Cuando hay un sismo, este muro se va a ir para adentro o se va a ir para afuera, porque no está completamente arrostrado. No hay una estabilidad. Pero eso no lo hace inestable al muro. Exacto, o sea, lo ideal es que tengan columnetas, ¿no? Lo ideal es que tengan columnetas. Por eso se reduce, ¿no? Estas áreas y se instalan acá columnetas, ¿no? Para que permitan un arriostre más grande acá a los muros, ¿no? Entonces, al hacer esto, pues ya tendríamos arriostres por el lado izquierdo, arriostre por el lado derecho y arriostre por el lado de abajo. Ante un sismo, esto es muy ideal, ¿no? Puesto de que sí evitamos que el muro se caiga, ¿no? Recuerden que en los sistemas aporticados, pues estos nos permiten llegar hasta varios pisos de altura, ¿no? Frente a uno de albañilería confinada. Entonces, si uno de estos muros que no está arrostrado y está en el piso séptimo, imagínense, ¿no? La persona que está abajo y se le cae el muro. Esa persona posiblemente ya no la encuentre, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Ah, bueno. Ok, entonces, básicamente esa es la idea. La idea es que en los sistemas aporticados, las columnas y las vigas son las que principalmente trabajan, son las que más protagonismo tienen a nivel estructural. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos los sistemas duales. En los sistemas duales, pues vamos a incurrir ya en la inclusión de dos sistemas estructurales, ¿no? Podría ser pórticos y placas, ¿no? En este caso podríamos ver acá, tenemos columnas alargadas, ¿no? Y también tenemos columnas pequeñitas, ¿no? Las columnas alargadas también se les conocen como placas. Acá pueden ver una, por ejemplo, y acá pueden ver una columna normalita. Estos son muy parecidos a los soporticados, con la diferencia de que estos incorporan muros de concreto armado a su estructura para obtener más rigidez lateral. ¿Ok? Es como un sistema aporticado, pero en esteroides. A grandes rasgos, para que todos me entiendan y no se pierdan. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos muros de utilidad limitada, ¿no? Muros de utilidad limitada que están tomando mucho apogeo últimamente, sobre todo porque se pueden ejecutar rápidamente y porque sus costos son bajos, ¿no? Pero ¿por qué sus costos son bajos? Porque precisamente pues no tienen elementos de confinamiento como las columnas o estos elementos estructurales, ¿no? Aparte de que, bueno, siempre van a encontrar ustedes muros de reducido espesor, ¿no? Sí, además de que se aprovecha mucho el espacio, pero ahí justamente viene el problema, ¿no? Los muros, por ejemplo, tienden a ser de 10, 13 centímetros y están reforzados con mallas electrosoldadas, ¿no? Para que tengan cierta ductilidad, por así decirlo. Pero ¿qué pasa con estos muros? Bueno, de que al ser muy delgados, pues justamente tienen problemas de insonorización, ¿no? Tú puedes haberte comprado un departamento acá y vas a poder escuchar con tranquilidad lo que está haciendo posiblemente tu vecino del costado. O incluso es tan malo, por así decirlo, bueno, yo no lo considero un sistema estructural bueno, más que para el propietario que va a ser dueño de esto, porque puedes incluso hasta escuchar lo que está pasando por las tuberías. Puedes escuchar incluso lo que está pasando hasta por las tuberías. No lo recomiendo, pero bueno, existe, se hace y está tomando mucho más apogeo, ¿no? Con tal de que, pues, no, la gente empiece a vender departamentos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos los de albañilería combinada, el sistema estructural más usado en Perú, pero menos bien hecho, ¿no? Por así decirlo. Cada vez que me ha tocado ver una construcción de albañilería confinada, pues los veo con muros pandereta, los veo con vigas que no son lo suficientes, que no tienen las características suficientes que deberían estar correspondientes a un sistema de albañilería confinada, ¿no? Muros sin estar arriostrados, sin estar confinados, en fin, muchos problemas, la verdad, pero ese es el que más se usa, ¿ok? Al menos porque su costo es un poco más bajo frente al de los aporticados. En este caso, pues la albañilería confinada es un sistema estructural que incluye edificaciones cuya estructura está mayormente formada por muros portantes de albañilería confinada, ¿no? Ahí justamente viene
el contraste, ¿no? Con el sistema porticado. En el sistema de albañilería confinada, los muros son los protagonistas. Los muros son los que transfieren las cargas al subsuelo. Bueno, no al subsuelo, a los cimientos, ¿no? Son los que se llevan el mayor estrés, por así decirlo, de la estructura. ¿Ok? A contraste de los porticados. En este caso, pues sí son las columnas y son las vigas, ¿no? ¿Ok? Acá es imperativo, ¿no? De que, bueno, se usen elementos de buena calidad, ¿no? Sobre todo los ladrillos, porque los ladrillos son los protagonistas acá. Deberíamos estar usando ladrillos con de 18 huecos, etcétera. La albañilería armada, ¿qué diferencia existe más? Ah, ahorita justo vamos a entrar a eso, Fénix. Ajá. Ok. Luego tenemos lo que es albañilería armada. Vendría a ser un sistema estructural que sería muy parecido al de la albañilería confinada, pero con diferentes características. Entre ellas, la más resaltante es que los muros pues llevan refuerzo, ¿no? En este caso, pues se dejan de usar los muros que normalmente, digo, los ladrillos que normalmente se usan, los ladrillos ping pong, los ladrillos pandereta, y se pasan a usar otros ladrillos, ¿no? Que contienen alvéolos, ¿no? Que serían como espacios, ¿no? Bloques. Es muy usado en México, sobre todo para hacer bardas. Y bueno, ¿qué les puedo decir, no? Es ligeramente más costoso que el sistema de albañilería confinada, pero te ofrece ciertos beneficios, ¿no? Como te permite estirarlo un poco a unos pisos más, etcétera, ¿no? Pero llega un punto donde ya usar acero estructural no es tan conveniente ni hablando de economía. No, o sea, puedes usar más pisos o puedes tener más libertades, ¿no? Para lo que es el diseño. Pero el problema llegaría a ser, como te digo, de que ya no tiene tanto sentido, porque al momento de tú ya estar incorporando acero en los muros, pues el precio se eleva, ¿no? Y en el caso del sistema estructural Hormi2, ¿qué es Hormi2? No lo he llegado a escuchar ni lo he llegado a ver. Si me das un poco más de información, pues te podría responder. Entonces, ¿cuándo es bueno? Cuando hay casos contados, la verdad, no es tanto, ¿no? Uno, por ejemplo, antes de, por ejemplo, hacer la estructura, tendría que ponerse a pensar, si hago este proyecto que está destinado tal vez para 5 o 6 pisos, tal vez podría usar albañilería armada, ¿no? Pero si incluyo albañilería armada, me saldría 10% menos que los aportados, ¿no? Hablando de costos. Es un sistema construido de utiliza paneles de poliestireno expandido, mallas de acero electrosolas. Ok, ahorita vuelvo ahí. Entonces, el costo, la diferencia no es tan convincente, ¿no? Como para decantarte por uno. Por eso los sistemas de albañilería confinada, al menos acá en Perú, no son tan presentes. Se puede llegar a ver, tal vez, en la selva me ha tocado ver, pero acá no. Donde más se ve es en México, como te digo, porque allá, pues, hay una cultura de hacer esas estructuras. Por eso mismo lo hace. Ajá, sería mejor pórticos. Normalmente es mejor pórticos a nivel de costo. Carlos, puedes comentar por el chat si deseas, si tienes dudas, preguntas. A ver, es un sistema constructivo que utiliza paneles de poliestireno expandido y mallas de acero electrosoldadas. Mira, el único que conozco con mallas electrosoldadas que se usan son los de MDL. Es justamente estamos hablando que son los muros de ductilidad limitada, ¿no? De esos muros que no pueden tener tanto, no tienen un buen desempeño en el rango inelástico. Eso es acá. Posiblemente a esos te refieres. Porque estamos hablando a grandes rasgos. Recuerda que no todos somos de ingeniería secas, secas, secas. Entonces, si yo pongo todos los sistemas estructurales que hay incluso en otros países, todos se van a perder. Entonces, ¿qué más? El por qué es entonces albañilería armada. ¿Qué tipo de edificación? Como te digo, todo tiene que ver más que nada en base a costos y a qué tan disponibles están los materiales de construcción. De nada me sirve a mí programar, por ejemplo, hacer un sistema de albañilería armada si yo no tengo los ladrillos correctos para poder proponer un sistema estructural como este. Tienes que ver esos parámetros también. A veces la disponibilidad de materiales pues hace un gran cambio a veces en los expedientes. ¿Hasta cuántos pisos se pueden usar los muros de utilidad limitada? He visto que se hacen entre 5 a 10. Entre 5 a 10. Hay una norma, si mal no recuerdo de eso. No me ha tocado leerlo porque no he llegado a participar en proyectos eso. Pero tendríamos que revisarlo. Pero en lo poco que he leído, son entre 5 a 10 pisos y como te digo, pues son mallas electrosólidas. Ok. Pero ya.
el tema principal no son los sistemas estructurales, ¿ok? Sino que entiendan cómo vamos a leer los planos. Esa es la carnecita del curso. ¿Ok? Partes de un proyecto de estructuras. Recuerden que la norma G020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que aborda los componentes y características de los proyectos, establecen que un proyecto de estructuras para edificaciones debe incluir la siguiente información. ¿Ok? Cada proyecto que ustedes, si alguna vez están pensando en presentar, etcétera, lo que sea, debe tener de los siguientes ítems, ¿ya? Un plano de cimentación, un plano de armadura de cada techo, un plano de columnas y placas, un plano de vigas y detalles, una memoria de cálculo, ¿no? Especificaciones técnicas de los materiales estructurales y procedimientos de ejecución. Procedimientos de ejecución, muy raramente ves eso en los planos, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente si uno va a buscar, por ejemplo, obreros, va a buscar albañiles para hacer una edificación, pues la mayoría, cuando ya tiene experiencia, sabe cómo trabaja un sistema de albañilería confinado, sabe sentar ladrillos, sabe construir placas, sabe hacer eso, ¿no? Saben hacerlo. Pero encontramos normalmente muy pocos especialistas o obreros o albañiles que se hayan dedicado a la construcción de estructuras metálicas. Por lo que a veces, ¿no? Los proyectos deberían incluir, ¿no? Procedimientos, ejecuciones. ¿Cómo se ancla este elemento con el otro elemento? Esas cosas tienen que estar a veces detalladas. Normalmente, mientras más raro el proyecto, más auge tienen que ser en ese paso. La memoria de cálculo solo presenta en el programa, eso es válido, dice, primero que leer eso, dependería de la estabilidad del suelo para escoger el tipo de estructura. Sí, a veces tiene que ver. Eh, recuerda que, por ejemplo, para los cimientos corridos tenemos un ancho y a veces, pues, estirarlo, que el ancho sea más grande, pues ya no resulta tan bueno, ¿no? También recuerda de que los cimientos corridos tienen una resistencia a la compresión muy baja, ¿no? No llega a ser como mínimo 210. Entonces, por ahí también te puedes decantar para escoger uno o lo otro. La memoria de cálculo solo se presenta en lo del programa, eso es válido. No, para nada. Normalmente lo que se debe hacerse es presentar la memoria de cálculo y justificar y una documentación, ¿ok? Como has hecho los procesos de cálculo, etcétera, etcétera. Porque a veces estos cálculos no solo se presentan a las entidades, sino también se presentan a los propietarios. Y si tú eres una persona que eres muy ajena al rubro, solo querías hacer tu casa, pues no vas a entender nada. Entonces, la idea es que puedas poner, ¿no? Documentaciones acerca de tus cálculos. David, yo creo que depende de la interacción del suelo estructura, más no el tipo. Exacto, va por ahí, muchachos. Ok, pero en las propias estructuras que manejamos normalmente, pues vamos a tener diferentes elementos estructurales, ¿ok? Entre ellos, pues vamos a tener uno de ellos, el más conocido creo que son las losas, específicamente las losas aligeradas, pero no, recuerden que no son las únicas que usamos. Tenemos losas macizas, tenemos losas nervadas, también hasta losas prefabricadas, ¿no? Las que vienen con viguetas prefabricadas. Entonces, atentos a ello. También tenemos las vigas de concreto armado, como estas que pueden ver acá, ¿no? Columnas de concreto armado, que son muy clásicas, sobre todo en todas las estructuras que son de concreto armado, ¿no? También tenemos las columnetas, que no vendrían a tener una función estructural más que para arriostrar, ¿no? Para aportar estabilidad a un muro. Acá, por ejemplo, chequen, ¿no? De que en el primer piso se hicieron las columnetas y en el segundo, pues, ya despegaron, ¿no? Ya no las hay. Incluso me ha tocado ver estas cosas, ¿no? Donde mezclan, por ejemplo, albañilería confinada con placas. ¿Eso tiene sentido? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado? La respuesta corta es no. ¿Por qué arman las viguetas en una sola dirección si mayormente no cumplen la relación de 0.5? ¿Por qué arman las viguetas en una sola dirección? Mm, bueno, como sabes, hay un criterio, ¿no? Para armar las losas aligeradas. Normalmente se hacen en el sentido más corto. ¿Por qué se hace esto? Pues porque mientras más corta es la longitud, menos acero posiblemente vaya a necesitar, porque los diagramas de momento frictor son menores. Eh, fuera de eso, pues no le vería un problema, ¿no? A menos que se caiga. Pero si ya está hecho mucho tiempo y han pasado eventos sísmicos donde ya se puedan constatar, pues no habría problema. Ah, pero si fuera un cuadrado, pues no, ahí sí se habría un problema, amigo. Ahí, en ese caso sí tendrían que armarse en dos direcciones. Pero no los hacen, ¿sabes por qué? Creo que tú sabes la respuesta. Porque la gente le... Ajá, en relación al costo, es que el costo ya no tiene que ver acá. Siempre como ingenieros, nosotros tenemos que primar por la seguridad. A mí no me importa mucho el costo, ¿no? O sea, es importante, sí, pero yo no voy a disminuirla.
posible seguridad que vaya a tener una familia por asegurarme mayor dinero en mis bolsillos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos han tocado ver los volados que se hacen a veces, ¿no? Los volados que están saliendo fuera de las casas, que son a veces hasta de 1 metro, me ha tocado ver. Normalmente, pues lo que veo y que es incorrecto es que los ladrillos, las viguetas lo ponen en el sentido más largo, ¿no? Cuando lo correcto es que las estén colocando así, ¿no? En su relación más corta. ¿Pero por qué crees que lo hacen eso? ¿Por qué crees que hacen eso? Uno, porque a la albañil le da flojera, pues. Uno, es eso. Dos, porque el ingeniero pues no tiene los suficientes criterios como para hacer estructuraciones. Otro también es porque le sale menos costoso, ¿no? Entonces ahí uno puede ahorrar unos soles y todo eso. Yo creo que todo eso depende de la tolerancia al riesgo de la persona, ¿no? Si una persona, por ejemplo, no es muy tolerante a que algo pueda fallar, pues no permitiría esas cosas, ¿no? Pero hay otras personas que son un poco más avesadas, dicen, no, no va a pasar nada, etcétera. Entonces, lo hacen. Los momentos son considerables, puede fallar la losa, no es adecuado. Exactamente, por eso, como te digo, cuando las relaciones de los lados de un paño vienen a ser parecidos, ¿no? Se asemeja a un cuadrado, tendríamos que usar losas bidireccionales, ¿no? Tendríamos que usar losas bidireccionales. Pero ya, ¿por qué no lo hacen? Pues no hay que ser ilusos, ¿no? No hay que ser ilusos. Ok, continuando. En las columnetas vamos a principalmente ver que estos están ajustados al ancho del muro, ¿no? En algunos casos se usan grapas, como la sección transversal que pueden ver al lado derecho acá. En otros casos se usan estribos pequeñitos, pero normalmente se usan estribos. Las grapas las he visto en otros países, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos también placas de concreto armado, ¿no? Serían placas, columnas. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, la columna es como un elemento clásico 40 por 40, ¿no? Mientras que la placa de concreto armado vendría a ser como una columna alargada, ¿no? Obviamente hay parámetros para distinguir uno del otro que no están 100% probados, por así decirlo, pero nosotros normalmente decimos que un elemento es considerado como una placa siempre y cuando el ancho que vaya a tener de este es 4 veces menor que su largo, ¿no? Tiene que haber una relación de 1:4, como 0.25 por 1 metro, por así decirlo. No, estas placas de concreto armado normalmente pues se diseñan para poder incrementar la resistencia, la rigidez lateral de una edificación, ¿no? Entonces, ahí pueden ver un muro de concreto armado, lleva acero, lleva concreto, ¿no? Y un muro portante de albañilería, ¿no? Que sería muy parecido, ¿no? Pero la diferencia es que en su núcleo o en su centro vamos a poder ver albañilería, ¿no? Ladrillos, ladrillos. ¿Por qué se hace esto entonces? Son parecidos si se dan cuenta, ¿no? Justamente por eso, por abaratar costos. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos las escaleras de concreto armado, que creo que todos acá los conocemos. Un tramo, 2 tramos, tal vez hasta 3. Y luego los cimientos corridos, ¿no? Que vendrían a ser elementos estructurales, partes de la cimentación, muy vistos en lo que es sistemas de albañilería confinada. También se ven aporticados, pero es principalmente para asentar los muros del primer piso, porque si no, ¿dónde los pones, no? No vayan a confundirlo, muchachos, ¿eh? Cimiento con sobrecimiento, los dos son diferentes, tienen características diferentes, ¿no? El cimiento siempre va a estar debajo del sobrecimiento, el cimiento se encarga de transferir las cargas que está soportando la edificación y el sobrecimiento se encarga de recibir el muro, ¿no? Este sobrecimiento va de acuerdo al ancho del muro, ya sea si tenemos un armado en soga o un armado en cabeza. Ese sobrecimiento lleva refuerzos. Sí, hay casos donde los sobrecimientos llevan refuerzos, normalmente cuando los esfuerzos por corte pues son muy grandes, y no se puede incrementar el área de la sección, ¿no? Va a pasar que, por ejemplo, a veces aceros que transcurren sobre el sobrecimiento, ¿no? Pero normalmente estos mantienen su ancho de 13 centímetros. Y es porque justamente no quieren incrementar, ¿no? Su ancho para mejorar su resistencia al corte. Pero era cerco perimétrico y ve que colocaron extremos. Bueno, amigo, puede haber otras consideraciones, ¿no? Pueden haber otras consideraciones. Un cerco perimétrico podría ser. ¿Por qué? Mira, unos casos, por ejemplo, donde se puede considerar eso también es cuando los suelos son muy inestables. Entonces se pueden incurrir en que hayan asentamientos, ¿no? Por ejemplo, tienes tu cerco perimétrico en la 000 y este va, por ejemplo, a los 30 metros, pues encuentras un tipo de suelo diferente, ¿no? Y como todo eso se construye a través de monolitismo,
Pues puede ser de que el suelo allá sea menos inestable o de que posiblemente haya una napa freática más abajo, consideraciones así, ¿no? Que puedan hacer de que pues el sobrecimiento en algún momento junto con el cimiento se tengan que flexionar. Puede ser ese caso también, puede ser ese caso. Pero normalmente, como te digo, cuando los vas a ver son reforzados porque justamente no pasan los esfuerzos por ¿ok? ¿Qué más? Tenemos zapatas, tenemos zapatas, tenemos zapatas. En este caso tenemos zapatas aisladas, tenemos zapatas combinadas y zapatas conectadas, ¿no? Cada uno con sus respectivas características, pero a grandes rasgos se comportan así, ¿no? Tenemos las aisladas, que bueno, son las clásicas que normalmente se ven en sistemas aporticados siempre y cuando la capacidad por dentro del suelo sea bueno. También tenemos las combinadas cuando se llegan a interponer, ¿no? Una sobre otra y las conectadas que normalmente nos sirven para controlar las rotaciones y las excentricidades de las zapatas excéntricas. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos luego los cisternas de concreto armado, que posiblemente vamos a ver, si mal no recuerdo, en la cuarta semana está programado, vamos a tocar verbos. Entonces, ahí están, ¿no? Obviamente, pues nos sirven para almacenar agua principalmente y van pues enterrados en la mayoría de casos. Llevan mallas geotextiles, ¿no? Para que no haya filtraciones, etcétera, etcétera, etcétera. También tanques elevados, ya no son tan comunes, ¿no? Sobre todo en zonas rurales sí se ve, pero acá como que ya es más difícil. Ok, antes de comenzar, en las zapatas aisladas de refuerzo superior, ¿por qué se da? Porque según el sismo, las ondas P, creo que hay otra razón. Eh, Mira, Fénix, todas esas preguntas que me estás haciendo están muy bien, hay inquietud, pero si te das cuenta, también me estás quitando tiempo de poder dar la clase. Si no están estrictamente relacionadas con el curso, te pediría que por favor me las hagas al correo. Ok. Normalmente en las zapatas aisladas de refuerzo superior, ¿por qué se dan? Bueno, en las zapatas aisladas, a veces cuando ustedes se diseñan, se considera el acero, pero no se consideran los esfuerzos por corto, si mal no recuerdo. Entonces, si uno no quiere llegar a combinar las zapatas, a conectar las zapatas, y quiere aumentar, ¿no? Por así decirlo, o digo, quiere mantener la sección de la zapata, pues considera eso. Considera aumentar el acero y ofrecer una mejor resistencia por corto. Lo de las ondas P no he llegado a verlo. Hay otra razón, bueno, la que te comenté. Ok, plano. Los planos, bueno, muchachos, son documentos visuales primordiales dentro de un proyecto, ya que constituyen la presentación más utilizada y detallada de la obra ejecutada. Por tanto, deben ser exhaustivos, proporcionando toda la información esencial de manera clara y sin redundancias, para que puedan ser comprendidos e interpretados correctamente por los trabajadores y los ingenieros responsables de la construcción. Estos documentos gráficos muestran de manera precisa y completa todos los elementos que conforman el proyecto, ofreciendo una representación plana de las estructuras que definen sus características tridimensionales. Algunos de estos planos se representan en los siguientes formatos, ¿no? Ahí vemos tamaños de hojas correspondientes, A4, A3, A2, A1, A0, ¿ok? Y cada uno, pues, normalmente tiene un uso correspondiente. No, Fénix, no te resientas, en realidad, pues, están interesantes las preguntas, pero perdemos la hilación y también hay otros problemas, pues, tú me haces preguntas acá que tal vez no son tan comunes y algunos otros se van a perder, y la idea es que no todos se pierdan. Entonces, yo te lo digo más por un sentido empático con tus compañeros, ¿no? Ujú. Un sentido empático más con tus compañeros. Pero, mira, los temas que haces ahí están muy interesantes. Hazmelas por correo. Te dejo mi correo, ¿ok? A ver, jesuscivil98@gmail.com. Si tienes alguna duda, hazmelas ahí. Voy a tratártelas de resolver en el tiempo que puedo. ¿Ya? Pero son interesantes, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ok, y luego tenemos los planos de visión, ¿no? Que vendrían a ser las formas en cómo nosotros vamos a tener estos planos. Recuerden que nosotros pues no fácilmente llevamos nuestro material, ¿no? Como nuestras computadoras o nuestras tablets a las obras. Normalmente se lleva un plano que se forra con cinta scotch, digo, con cinta embalante, ¿no? Para que no se moje y pues los tenemos ahí. Y obviamente en un plano de papel pues no podemos tener una representación 3D de lo que es, de lo que vamos a construir, ¿no? Por lo que por esa razón se hacen planos de corte y planos de planta que ahorita les vamos a ver. Pero acá tengan la idea. Por ejemplo, tenemos una casa, le hacemos un corte vertical, vamos a tener esos dos planos, ¿no? Es como una torta partiendo, donde vamos a poder pues, ver las diferentes capitas, ¿no? Que vaya a tener.
Luego también tenemos el plano de corte horizontal, que en este caso, pues como si fuera una torta y la rebanamos por la mitad para rellenarle con no sé, si estuviéramos haciendo una torta de tres leches, pues con leche condensada tal vez, ¿no? Y con este detalle, pues nosotros poder ver más cosas. A ver, a ver. Ok, recuerden, no prendan sus micros, muchachos, porque si no los otros se van a perder y aparte suena el eco muy fuerte, entonces algunos de ustedes se pueden perder. Bien, entonces, acá por ejemplo vemos eso, ¿no? Justamente, lo rebanamos por la mitad y tenemos esos dos planos de visión. ¿Ok? Entonces, recuerden, vamos a tener cuatro tipos de planos en planta, en corte. Vamos a tener los de elevación y los de detalles, ¿ok? Comenzando por los planos de planta, pues vendrían a ser la referencia al caso anterior, ¿no? Básicamente agarraríamos uno de los planos de las estructuras y lo cortaríamos por ahí y nosotros pues podríamos tener una visión de lo que está en el plano, tomando en cuenta ese plano de corte, ¿no? Acá, por ejemplo, les he copiado una captura de un plano de arquitectura, ¿no? Porque creo que en los planos de arquitectura se pueden entender mejor, ¿no? Porque nosotros podemos apreciar todo lo que son la parte de la inmobiliaria, ¿no? A contraste, por ejemplo, un plano de cimentaciones, ¿no? Tal vez se van a perder. Acá, por ejemplo, pueden verlo, ¿no? Es como si estuviéramos viéndolo desde arriba, ¿ok? Ese básicamente sería hacer el plano de planta. Normalmente se encuentran en escalas de 1.50, 1.75, 1 en 100, ¿no? También tenemos los planos de corte que vendrían a ser justamente, ¿no? En vez de ahora hacerlos así, hacerlos así, ¿no? En este caso, pues para poder representar cosas importantes, ¿no? Es mucho más visto en planos de arquitectura que en planos de estructuras, pero igual es importante mencionarlos porque normalmente para que a veces se entiendan ustedes los planos de estructuras tienen que haber el plano de arquitectura también, o para saber que el plano de arquitectura o el plano de estructuras esté bien hecho, tienen que complementarlo con el otro, ¿ok? No porque simplemente estén abocados al rubro de la ingeniería civil, tal vez por así decirlo, solamente van a dedicarse a ver el plano de estructuras. Tienen que ver los otros planos, ¿ok? Exacto, también. Exacto, porque por ejemplo pasa, me ha tocado ver, que hacen, por ejemplo, un plano, ¿no? Un plano de estructuras y hay un plano de sanitarias. El plano de estructuras es un plano de cimentación. Y en ese plano de cimentación me recuerdo que había pues una zapata que estaba considerado justo por el borde el borde, ¿no? Cerca a lo que colinda al vecino. Y justo en esa zapata, pues era de 1,50 m por 1,50 m. Pero en el plano de sanitarias, ahí mismo había pues ¿cómo se llama esto? Una cisterna. Entonces, ¿qué se hace? ¿Ya fuimos? Pues no, se toman medidas, ¿no? Se tendría que consultar. Pero para correr hay que aprender a caminar primero. Ajá, sí. Ok, o sea, lo que me refiero es de que a veces, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se imaginan, ¿no? A ver, les pongo acá un caso gráfico más fácil de que puedan entender, ¿no? Ya, este era el plano en planta, ¿no? Y por acá, digamos, ¿no? Estaba una de las zapatas. Y en el plano de sanitarias, pues no sé a quién se le habrá escapado, al cadista, o tal vez al ingeniero sanitario no se habrá percatado de eso. Y ahí mismo había planteado su cisterna. Y pues todos saben que tienen una profundidad parecida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esas cosas son importantes. Entonces, por eso les digo, muchachos, aparte de leer los planos de estructura, también es imperativo que puedan leer los otros planos de todas las especialidades, incluso hasta los de eléctricas, porque en base a eso pueden ver dónde están los pozos a tierra. ¿Ok? Genial. Entonces, planos de corte, ¿no? Pam, corte, vemos lo que hay desde esa perspectiva. Bien, la misma escala, 1.50, 1.75 y 1 en 100. Luego vamos a tener los planos de elevación. Normalmente estos los van a ver siempre en planos de arquitectura, porque son los que generalmente pues embellecen el trabajo, ¿no? Y se les muestra como presentación al cliente, para que, sí está bonita la casa, y todas esas cosas, ¿no? Para que puedas convencer al cliente normalmente. Entonces, pues vendrían a ser prácticamente la fachada, ¿no? Si estás, por ejemplo, en una esquina, pues tendrías que mostrar la parte frontal y la parte de la izquierda, la parte de la derecha. ¿Ok? Y también tenemos los planos de detalles. Los planos de detalles los llegamos a ver ligeramente acá, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen los cortes de cimentación, cuando se hacen los cortes de las losas aligeradas, etcétera, etcétera. Pero toman mucho más auge cuando estamos viendo justamente planos de elementos estructurales hechos a partir de acero estructural.
porque como les digo, pues el detalle es mucho más imperativo ahí, puesto de que las personas que van a llegar a ejecutar no son tan especializadas a veces. Entonces, por ejemplo, no es tan fácil saber cómo se van a anclar dos elementos diferentes, ¿no? A través de los pernos y todas esas cosas. Entonces, es imperativo para las personas que vayan a ser cadistas, a las personas que estén diseñando esos planos, pues que hagan un plano de detalles para eso. Pero acá en los planos de estructuras, ¿no? Que tengan que ver principalmente con concreto armado, pues sí los vamos a ver, ¿no? Sí los vamos a ver, sobre todo para hacer, como les digo, los detalles de los cimientos corridos, los detalles de las losas aligeradas, y etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, pues normalmente llevan una escala más pequeña, uno en 25, uno en 20, uno en 5. Recuerden que el numerito después de la diagonal, mientras más pequeño sea, más detalle hay. Y mientras más grande sea, menos detalle hay. Por ejemplo, ¿no? Un plano de ubicación puede ser en uno en 100, uno en 500, dependiendo del predio, ¿no? Mientras que los planos de detalle, por ejemplo, en el rubro de estructuras están en uno en 25, uno en 20, pero por ejemplo, en el rubro de ingeniería mecánica pueden llegar a estar hasta uno en uno, o sea, a una escala real. Increíble, increíble. Bueno, ahí vemos lo que son las escalas, que básicamente se refieren a la proporción en la que se ha reducido o ampliado un objeto real en un dibujo, ¿no? Vamos a tener dos escalas de reducción y escalas de ampliación, ¿no? Como ya estamos pudiendo ver en los planos anteriores, pero es principalmente para eso, para que algunos detalles se puedan ver con mucho más facilidad o porque justamente hay tantos detalles, pero queremos que la persona que va a leer el plano pues también tenga en cuenta los otros parámetros, como les estaba diciendo, tal vez el ejemplo de la cisterna con la zapata, ¿no? Ok, es para eso, para demostrar los niveles de detalles. Luego tenemos los membretes que van a encontrarlo en todos los planos. Los membretes vendrían a ser ese cuadrito que normalmente encontramos en la parte inferior derecha de un plano, donde vamos a ver acotadas muchas cosas, ¿no? Entre ellos puede ser el lugar donde se está ejecutando, ¿no? La obra, puede ser la provincia, el distrito, incluso tal vez hasta el país, porque ahora mismo recuerden que hay algunas empresas chinas que están ejecutando proyectos acá en Perú. También podemos ver en la avenida que se está haciendo, en la manzana que se está haciendo, quién es el propietario, el ingeniero a cargo. También podemos ver los planos, ¿no? ¿Qué plano es? ¿Qué especialidad es? ¿Es ingeniería sanitaria? ¿Es ingeniería eléctrica? Son las instalaciones eléctricas, perdón, instalaciones sanitarias, o en caso de también, pues, de qué partes, ¿no? Un plano estructural hemos visto que tiene muchas partes, ¿no? Tienen partes de cimentaciones, partes de techos, se tiene que especificar eso. Toda la información escrita que se quiere especificar, lo hacen ahí, ¿ok? En los membrites. Luego tenemos las cotas, ¿no? Que vendrían a ser las dimensiones del proyecto en un plano de construcción, en las cuales se refieren a las medidas lineales o superficiales que indican las dimensiones y características del diseño, ¿no? Básicamente, si yo, por ejemplo, tengo acá mi parlante y quiero acortar cuánto es su largo, pues haría unas cotas acá y mediría, ¿no? Pueden ser 20 centímetros. También nos sirven para medir ángulos, ¿no? En muros de contención es muy visto, por ejemplo, ¿no? En muros de contención que tienen esta forma, ¿no? A ver, pam, pam, pam. Eso mejor luego con líneas. Pam, pam, ¿no? Cuando tienen esta ménsula de acá, ¿no? Esta ménsula, pues a veces se acotan estos ángulos, ¿no? Ok, también para radios, diámetros son muy usados, pero la forma, la idea es que nos den las dimensiones de los elementos que vayamos a estar viendo, ya sea en su largo, ya sea en su ancho, ya sea lo que sea, que estén dimensionados para que la persona que vaya a leer eso tenga entendido qué está haciendo, cuáles las dimensiones. ¿Ok? Y vamos a tener dos, cotas en serie y cotas en paralelo. Las cotas en serie, bueno, vendrían a ser cuando dos cosas están alineadas, ¿no? Y las tenemos que acotar así, en serie, ¿no? Para saber sus respectivas medidas. Pero también tenemos cotas en paralelo. Es muy usual, muchachos. En el plano de arquitectura y en el plano de estructura se acotan de la misma manera. No, eso de hecho es la forma, a ver, ¿cómo te explico? O sea, mira, no hay como que una norma que te diga que tu plano lo tienes que hacer así, 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 así. Te dice que tiene que incluir, pero no te dice cómo lo debes hacer. Entonces, va a depender de muchas cosas. Va a depender del carista, ¿no? ¿Qué tanto margen de precisión quiere que haya en el plano? ¿No? O también, por ejemplo, existen convencionalidades, que ahorita te voy a enseñar. A ver, o si no pasamos de efecto esa parte. Por ejemplo, estos son usados en planta, ¿no? Cuando uno quiere especificar lo que son los niveles en planta, usa esta simbología, ¿no?
pero cuando son en corte y elevación usan esta. Entonces también se presta la convencionalidad, ¿no? La idea es que lo que se plasma en el plano lo puede entender una persona que puede usar hasta ajena al rubro. Pero eso es la idea. Acá, por ejemplo, estos son muy usados en lo que es arquitectura, estas formas de, estos acotamientos son muy usados en arquitectura, pero se me parecían los más correspondientes para ponerlo en la clase para que ustedes puedan entender, ¿no? Ok, ¿qué más? Espero que haya saldado tu duda. Bienvenido a WhatsApp. Luego vamos a tener otros niveles, ¿no? Tenemos niveles de pisos terminados, nivel de falso piso, niveles de terreno natural, nivel de fondo de cimiento, nivel de fondo de subcimiento y nivel de techo terminado, ¿no? Hay muchos más, pero estos se ven principalmente en otras especialidades, como en el de arquitectura, ¿no? En el de estructuras son muy comunes estos. Nivel de piso terminado, nivel de falso piso, nivel de terreno natural, el nivel de fondo de cimiento y el nivel de fondo de subcimiento y el nivel de techo terminado nos indican, ¿no? La altura, el nivel, ¿no? En el cual están colocados todos. Acá a la derecha pueden ver una imagen referencial, ¿no? Con los respectivos niveles, que por cierto, pues no vean los números que están mal, simplemente están a grosso modo acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a tener, como les estaba comentando, niveles en planta, ¿no? Hay una convencionalidad, como les estaba explicando, de que, bueno, en arquitectura se usan cierta forma de acotar las cosas, ¿no? Y a la vez en arquitectura hay ciertas formas de acotar las cosas en planta y también hay formas de acotar las cosas en corte y elevación, como acá las pueden ver, ¿no? No son exactamente iguales. Pero la parte de acá, ¿no? La parte que es escrita, que nosotros podemos leer, pues normalmente sí tiene que ser igual, no tiene que llevar las mismas letras para que las personas las puedan entender. Y si son cosas nuevas, por ejemplo, también se hace una partecita donde haya una leyenda, ¿no? Para cosas que no pueden ser nuevas, ¿no? El signo sí es ideal que siempre lo coloquen, ¿no? Respecto a si va a estar encima por el 0, por encima del 00 o por debajo del 00. Por encima del 00 serían positivos, por debajo del 00 serían negativos. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? En la planta del primer piso, acá tenemos una captura en planta, y si le hacemos un zoom a lo que está encerrado de rojo, podríamos ver acá lo que se estaría indicando, ¿no? Que sería el ingreso que está con un nivel de piso terminado al 0,15, por así decirlo. O acá, ¿no? Que tendríamos un plano en corte. Y al lado derecho, haciendo zoom a la parte que está encerrada en rojo, pues podríamos ver, ¿no? El nivel de piso terminado acá, que normalmente se acota. Es importante eso, muchachos, porque nos ayuda a conseguir, pues, que los elementos estructurales estén alineados y que uno no esté más abajo del otro, porque si no, incurriríamos en lo que se conoce como asentamientos. Pues, ¿qué pasa cuando hay un asentamiento? Pues son muy peligrosos, ¿eh? Por más de que sea 1 centímetro, 2 centímetros, son muy peligrosos, porque todo el esfuerzo se va a otro elemento estructural que tal vez no está previsto para hacer esas cosas. Si eso tuviera un asentamiento, por ejemplo, acá un day, aunque sería de ella, ¿no? Pam, 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 ¿no? ¿Cómo sería su deformación si ahora la base de la columna se encontraría acá? ¿No? Esto bajaría y la viga se deformaría así, aproximadamente, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Que la viga está preparada para recibir esfuerzos como este? Pues no. Entonces, ¿qué pasaría si entonces ocurre un asentamiento o no llevan bien los niveles que estamos viendo? Pues pasaría esas cosas y las casas se pueden caer, los edificios se pueden caer. Entonces, recomendación, si llegan a alguna vez participar en proyectos grandes, lleven un topógrafo, no se ahorren ese costo, es de mucha ayuda. Ok, no tenemos las texturas que vendrían a ser la representación gráfica de las superficies, ¿no? Son muy comunes acá, sobre todo en cimientos corridos, para que nosotros podamos ver cómo son. Mucho más de esto van a poder ver en los planos de arquitectura, ¿no? Para ver si son ladrillos, para ver si son piedras, porque ustedes saben, los arquitectos pues tienen muchos detalles para muchas cosas, ¿no? Y ellos pues tienen muchas formas de decorar una misma cosa. Entonces, para que ellos puedan facilitar la visualización de esos criterios, de esas ideas en el plano, pues usan estas texturas, ¿no? Ladrillo, yeso, arena, cemento, piedra, tierra, etcétera, etcétera. Los que principalmente vamos a ver, tal vez son los de ladrillo, no mucho, la verdad.
Pero el que sí vamos a ver mucho es el de cemento y el de concreto ciclopio, que ya lo vamos a ver más adelante. Y ok, vamos a comenzar ya con la simbología. Los planos de construcción suelen utilizar diversos símbolos convencionales para facilitar su lectura e interpretación. Es crucial que quienes participan en la construcción de obras civiles conozcan estas representaciones gráficas, ya que gracias a los símbolos incluidos en los planos es relativamente sencillo deducir sus elementos. Por lo tanto, es necesario y obligatorio incluir estos símbolos en los planos para garantizar su comprensión y correcta ejecución en el proceso constructivo. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de leer? Bueno, muchachos, la simbología es importante, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero escribir columna 3, tiene 4 estribos de media pulgada. Yo no voy a escribirlo tal como está, ¿no? 4 estribos. No, se usan simbologías para justamente ahorrarnos eso y que pues la información no se vea tan amarañada. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos una columnita, ¿no? La armadura de una columna. Y pues acá tendríamos lo que es el acero longitudinal, los estribos correspondientes, las columnas, tendríamos, por ejemplo, el diámetro, tendríamos los estribos. Esto lo vamos a ver en más detalle en las siguientes clases, ¿ya? Donde vamos a estar viendo sobre todo, ¿no? Vigas, donde tenemos ya cortes de secciones transversales para justamente poder apreciar esos detalles. Pero es una idea, la idea es que se graben justamente de qué trata eso, ¿ok? Vamos a comenzar con la simbología de algunos elementos. Por ejemplo, el FC, ¿no? El F'C, que vendría a ser la resistencia especificada del concreto a la compresión, ¿no? Todos sabemos que el concreto es muy bueno para trabajar a compresión, pero muy malo para trabajar a tracción, ¿no? Entonces, bueno, es imperativo para nosotros saber cuál es su resistencia. No siempre van a ser 210 kilogramos por centímetro cuadrado. A veces pueden ser de 280, pueden ser de 350, 420, depender de un cálculo estructural, ¿no? Pero es ideal en el plano de especificaciones siempre poner cuál es su FC, su F'C, cuál es su resistencia a la compresión, ¿ok? Si son de Perú, pues van a ver que está en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Sistemas de unidades internacionales, pero por ejemplo, si ven, por ejemplo, de otros países, van a ver que están en megapascales, 21 megapascales, 228 megapascales posiblemente, ¿ok? Pero no se pierdan, la idea es eso. Si no saben una unidad, lo convierten y ya está. También tenemos el FY, que, me había olvidado. ¿De dónde es el FC? ¿Alguien sabe? Son términos ingleses, ¿no? Son términos que son en inglés, que se traducen al español. Pero F, ¿qué sería? C, dirían ustedes que es compression, ¿no? Sí, es compression, sí. Pero F, ¿qué sería? F sería force. Force of compression, básicamente, ¿no? La fuerza de la compresión que puede soportar. ¿Ok? Si alguno no se lo sabía, ahí se lo tiene de dato. En FY sería force of yielding. ¿Ok? A ver, se los escribo por si a alguno le vale, ¿no? Tal vez está todavía en la carrera y quiere lucirse con su profesor. Force of yielding. ¿Ok? Que básicamente es el esfuerzo especificado de la fluencia del acero, ¿no? También medido en kilogramos por centímetro cuadrado, igualito que el otro, pero se menciona con valores de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, también con grado 60, etcétera, etcétera. Ese 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado vendría a ser el esfuerzo a la fluencia del acero mínima que debe tener esa varilla en específico. Es lo mínimo. Entonces, ustedes saben que los procesos, ¿no? De construcción, de elaboración de estos aceros, pues no es 100% preciso, ¿no? Entonces, alguno puede salir con más, algunos pueden salir con menos, pero lo ideal es que todos se cojan a una norma técnica peruana de calidad y que todos tengan una, eh, un esfuerzo de fluencia de acero mínimo a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y eso pues nos va a garantizar de que cuando estemos diseñando, por ejemplo, en ETABS o en algún software de apoyo que nosotros estemos usando para diseñar, pues estemos usando los datos correctos, ¿no? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes están haciendo una ampliación, ¿no? De un segundo, tercer piso, están modelando, por ejemplo, el primer piso, el segundo piso, y ustedes están considerando, a grosso modo, que la resistencia al concreto de sus elementos puede ser de 175 y 210. Y con eso lo diseñan, todo chévere. Dicen, sí, se puede hacer una ampliación de un piso o dos pisos más. ¿Y qué tal si se llevan la sorpresa de que cuando, por ejemplo, hacen un ensayo de diamantina, un examen de esclerómetro que no me gustó, pero de diamantina sería ideal, lo llevan al laboratorio y se dan cuenta que está con 75 kilogramos por centímetro cuadrado? Y ustedes desertaron. Uy, yo no sé qué va a pasar en ese sismo.
Pero muchachos, es imperativo, como les estoy diciendo, que pues no se cercioren, ¿no? Ya, porque es concreto, ya es 210, ¿no? Eh, en sus exámenes tal vez les va a tocar ver más resistencia al concreto, o tal vez les va a llegar a tocar ver aceros, ¿no? Reforzamiento de moler. Yo tampoco soy muy partidario de eso, Fernando, ¿no? Por ejemplo, tú habrás visto que, por ejemplo, dicen, ya, si voy a querer ampliar, pero la estructura inicial no me permite, pues hago un encamisano, ¿cómo se llama? Encamisar, ¿no? Hago encamisar las columnas, las vigas, aumento su tamaño estructural y todo eso, ¿no? Los pego con acero, con concreto más epóxicos y todos esos. Pues luego te das cuenta de que los epóxicos no son tan buenos, ¿eh? Me ha tocado ver en una obra, muchachos, donde, por ejemplo, se usaron epóxicos. Y pues supuestamente el epóxico te ayuda a pegar concreto viejo con concreto nuevo, ¿no? Para que estos funcionen a través de un criterio que se conoce como monolitismo. Pero no pasa, no pasa. Se llegan a pegar, no llegan a un monolitismo al 100%, ni siquiera se asemejan a un 40%. Entonces, ¿qué pasa? Se van a comportar como dos estructuras completamente diferentes. ¿Alguna vez, por ejemplo, no sé, han estado en su casa jugando con cemento y se les resbala un poco de la mezcla en el piso? Si alguno de ustedes lo trata de sacar, va a salir fácil. Lo mismo va a pasar con eso. Pueden usar el aditivo que quieras, el adicional que quieras, amigo, pero yo no te garantizo, ¿eh? En papel te va a salir que sí, puedes usar un epóxico, puedes hacer un encamisonamiento del elemento estructural, pero ¿y si no está bien? Recuerda que hay muchas cosas que, por ejemplo, han pasado ya, ¿eh? Había un puente en Colombia que se quiso construir allá en 1980 creo, no sé, y se lo encargaron a un ingeniero súper experto, creo que era el mero mero de Colombia, por así decirlo. Lo hizo, lo diseñó y se cayó a los meses. Y es porque hay cosas que nosotros no sabemos que no sabemos, amigo. Lo más recomendable es que, bueno, el cliente le diga que no sea tacaño y que construido no. No porque se pueda hacer o porque una persona te diga que está bien, tú debes guiarte de lo que es, amigo. La verdad, hay muchas cosas que se deben tocar con mucha cautela. No sé si eso será verdad, pero recuerden que nosotros estamos esperando un sismo de 8.8. Está previsto. Puede ser verdad, puede no ser verdad, pero ¿qué tal si pasa? ¿Cuántas de las casas que ustedes van a hacer se van a caer? ¿Quieren ser responsables de muertes de personas? ¿Ustedes creen que pueden matar a gente y no tener consecuencias para ustedes, muchachos? Entonces, hay que guiarse por lo más seguro, ¿eh? Hay que tomarse por lo más seguro. Mira, yo no sé. Ahora, es más, para que se asusten un poco más, hablando de Turquía justamente, yo tuve la oportunidad de hablar con un geólogo, ¿no? De ellos que pues se dedican a hacer estudios, todo lo que tiene que ver con suelo, etcétera, etcétera. Y me comentó que en Turquía muchas casas estuvieron bien hechas. Correspondían, por ejemplo, a lo que se quería, ¿no? A niveles sismo resistentes, se hacían las cosas como se deben, se hicieron las casas como se deben, se hicieron los edificios como se deben, pero pasó algo imprecedente. Las aceleraciones que pasó en ese sismo, pues eran el doble de lo previstas en su norma. Fénix cuadro de valores, habrá chamba, es lo bueno. No me gustaría saber qué clase de persona eres, amigo, la verdad, para que te alegres por algo así. La verdad, deja mucho que pensar de ti. Pero ya, fuera de eso, el criterio, pasó que las aceleraciones eran imprevistas, no estaban contempladas en la norma. No, amigo, es que no se trata de que ver lo positivo, estás pensando con esas personas que, por ejemplo, pasan una guerra, ya hay que verle lo positivo, voy a invertir en armas. ¿Te parece bien? Bueno, ya tú. Como sea, volviendo al tema, pasaron aceleraciones las aceleraciones de ese sismo fueron el doble de las que estaban consideradas en la norma. Y aún así pasó ese desastre, amigos. Se cayeron muchísimas casas, mucha gente murió, a pesar de que las cosas se hicieron bien. Y si creen que estamos muy ajeno a ello, pues revisen la E030. La E030 indica que debemos evitar pérdidas humanas, no eliminarlas. Evitar, eso quiere decir que por más de que nosotros diseñemos las cosas bien, posiblemente alguien va a morir. Bueno, son cositas, son gajos del oficio. Pero ya, volviendo al tema, ya casi nos faltan pocas diapositivas, así que no hay problema.
El FY, como vendría a estarles explicando, vendría a ser el Force of Yielding o el esfuerzo especificado de fluencia del acero. En Perú, en cada ferretería van a encontrar la de grado 60. Muy difícil van a encontrar de otros grados. Tal vez en otros países, pero acá no, es difícil. Entonces no se hagan bolas grado 60. Acá, por ejemplo, pueden ver, ¿no? En la primera imagen, eh, diferentes varillas de diferentes diámetros, ¿no? La primera podría ser de 1 pulgada y la última podría ser de media. Lo mismo acá, ¿no? Tendríamos esta cosita de acá que se tiene que leer, que vendría a ser una varilla de 1 pulgada de grado 60. La otra sería de 3/4 de grado 60. ¿Ok? Fácil. Creo que todos sabemos eso. Y luego tendremos acá el FM. Cuando hablamos de albañilería confinada, vamos a ver tres términos muy importantes. Tres, como quieran. El primero puede ser FB, F'B, el otro es F'M y el otro que es VM. Para los que están relacionados, pues saben que el F normalmente está relacionado con la compresión o la tracción, ¿no? Pero el V está relacionado con el corte, ¿no? Entonces ya más o menos por ahí tenemos una idea. Vamos a tener tres, como les estaba diciendo, se los voy a poner acá para que puedan tener una idea mejor de lo que vamos a estar viendo. A ver, espérense. DM vendría a ser Max 5 arcos, ha levantado la mano. Coméntame por el chat, amigo, o si deseas usa tu micrófono mientras voy escribiendo acá. Perdón, es FM. Tendríamos F'B, tendría que ser Force of Bricks, y tendríamos el VM. Para el VM sí no he podido encontrar alguna traducción de la que se hayan basado en inglés, pero vendría a ser la resistencia al corte. ¿Ok? Vamos a tener estos clásicos. El FM, que es el poster. En este caso se hacen ensayos, se hacen pilas. ¿Sí? Pam, 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 pam. No exactamente son así, pero a grosso modo son así, ¿no? Se pegan los elementos de albañilería con mortero, se mandan a roturar, ¿no? Y se saca una resistencia a la compresión. No sería FC, en este caso sería FM, ¿no? F'M, ¿ok? Eso es para eso. En el otro tenemos el FV, que vendría a ser por unidades de albañilería, ¿ok? En ese caso, pues nosotros tendríamos que cerciorarnos, ¿no? Que el lote que nos ha llegado a la obra, pues corresponda a los estándares, ¿no? Si compramos un ladrillo King Kong de 18 huecos, con 30% de huecos, etcétera, etcétera, pues tendríamos que cerciorarnos que ese ladrillo King Kong tenga la resistencia que está prometiendo su ficha técnica, ¿no? Por lo que también se lleva a un laboratorio y se comprime, ¿no? Y con eso podrías tú obtener tu F'B. Luego tenemos el último, que sería el VM, V'M. En este caso, pues se arma un murete, ¿ok? Este murete va a ser así, cuadrado, pam, pam, a grosso modo, ¿eh? No soy tan buen dibujante, lamentablemente. No me imagino que está compuesto por ladrillos, está compuesto por mortero, ¿no? Todo pegado armoniosamente y forma un cuadrado. Este mismo se lleva a un laboratorio, se pone el murete así, acá pones unas especies de pinzas para que sujeten el murete en esa posición, y acá viene, por así decirlo, pues como la prensa, ¿no? La prensa hidráulica vendría para nosotros poder hallar su resistencia al corte. Eso estaría así, ¿no? Pam, 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 pam. Y acá vendría pues aplicarse la fuerza y con esto obtendríamos el VM. Creo que todos sabíamos del FC, del FY, pero ¿cuántos sabían de estos acá? No lo sabían, ¿verdad? No es su culpa, muchachos. Es porque acá en Perú no hacemos los respectivos estudios. Si ustedes se dan una pasadita ahí por la norma de albañilería, van a encontrar todas estas cosas. Les van a mencionar de que se deben evaluar las unidades de albañilería. Se deben hacer evaluaciones. Pero dígame, ¿pero qué están? ¿Quién hace eso? Nadie lo hace, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Por si alguna vez lo van a tener que ver, tal vez en sus clases de albañilería. ¿Todo eso se debe realizar antes de cada obra? Sí. ¿Deberíamos hacerlo antes? Esta, por ejemplo, se debería hacer antes, ¿no? Por ejemplo, el FB. Agarras tu ladrillo y deberías comprimir, llevarlo a un laboratorio y hacerlo, ¿no?
Y luego deberías hacer esto, porque acá ya incluye mezcla. La mezcla que está pues compuesto de agregados, ¿no? Agregado fino y cemento con agua. En este caso, pues sí se haría durante. O también lo puedes hacer antes, ¿no? La idea, como te digo, David, es que se debería hacer estas cosas, pero no las hacen, no las hacen. Si tú vas a la hora, incluso están haciendo la mezcla en arrocera y todo eso, ¿no? Entonces ya, pues no esperes mucho de la calidad de esa estructura, ¿no? Por eso te digo, ha tocado casos donde, por ejemplo, nos hacen ensayos de diamantina, columnas de confinamiento en estructuras de albañilería confinada y no llegan ni siquiera al 175, amigo. Te sorprenderías, te sorprenderías. Raramente incluso pasan del 100. Por eso, con cautela los que vayan a estar en el rubro de estructuras, ¿eh? Pero genial, creo que me entendieron, espero que les haya gustado. Acá tenemos, por ejemplo, ladrillos, ¿no? De origen artesanal. En mi casa hacían eso antes, hace 100 años casi. Y luego tenemos las simbologías para las columnas. Tenemos simbologías para columnas. Recuerden, muchachos, les estuve mencionando que como en los metrados, para los planos no hay una norma estricta que nos obligue a hacerlo tal y como debe estar. Lo que nos dice es que los planos se deban hacer de una forma entendida. Lo mismo para los metrados. La norma de metrados, pues te dice cómo hacer los metrados y todo, pero no te dice que obligatoriamente lo tienes que hacer así. Lo ideal sería que sí, ¿no? Para que se vea de una forma organizada, más ordenada y todos estemos en el mismo plano. Sabríamos que, por ejemplo, esto es esto. Entonces, lo mismo pasa con los planos. En algunos planos, por ejemplo, a las columnas les ponen C1, otros les ponen C-1, otros les ponen col-1, ¿no? Incluso me tocaba ver uno col diagonal 1. Pasa. Pero la idea es que entiendan eso. ¿A qué se refiere? ¿Ok? El C1 normalmente vendría a ser usado con las columnas. Acá pueden ver algunos ejemplitos. Los vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, pero es para eso. ¿Ok? Luego tenemos los B1 que vendrían a ser para las vigas, ¿no? Puede ser B1, puede ser viga 1, incluso algunos lo escriben completamente para que no se pierdan, ¿no? Y también para las vigas chatas. Las vigas chatas llevan ese CH, ese che, después de la V para que se puedan apreciar que son vigas chatas, ¿no? Ahí tenemos clásico ejemplo de las vigas peretadas, que son las que normalmente pasan el espesor de la losa aligerada. Y tenemos las vigas chatas, ¿no? Que mantienen el mismo espesor de la losa aligerada, de la losa maciza, ¿no? Que justamente es pues para que pasen desapercibidas, ¿no? Lo que les encanta a los arquitectos, pero nosotros lo odiamos. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos el BC-1, que normalmente se usa en vigas de cimentación. Cuando solo hay una viga de cimentación, no, sí tiene resistencia, ¿eh? Pero la inercia es complicada. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita que vamos a clase, me faltan 13 diapositivas y hablamos de eso. ¿Ok? Eh, Estamos hablando de vigas de cimentación. Ok, las vigas de cimentación serían una parte de la cimentación, ¿no? Como les comentaba al principio de la clase, pues que nos ayudan a controlar las rotaciones de las zapatas, que nos ayudan a controlar las excentricidades de las zapatas. Ok, estas vigas de cimentación nos valen para eso. Y normalmente, pues, se denotan como lo que ven ahí, BC-1. Pero si solo hay una viga de cimentación, que puede ser, solo hay una misma viga de cimentación en todo el plano que se va a usar, solo pone un BC. ¿Ok? No hay problema. Luego tenemos P1, que sería la forma de nosotros para denotar placas. Placas, placas, placas. ¿Ok? Que vendrían a ser, como les estaba comentando, muros de concreto alargados, ¿no? Columnas alargadas, muros de concreto reforzado. Que pues se denotarían así, ¿no? P-1, en otros casos también he visto que son PL-1. Está por ahí, pero esas son las ideas. Y bueno, muchachos, esa fue toda la clase. No estaba tan extensa. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, háganmelas saber. Todos los que tengan dudas, háganlas por el chat, cosa de que pues sea más fácil. Tenemos unos 10 minutos para estar hablando acá, mientras voy respondiendo, bueno, comentando algo de lo que dijo Eduardo. A ver, tenemos ese de acá, que sería como una viga peraltada, digamos, ¿no? Y esta que sería como una viga chat. Si se recuerdan sus clases de inercia, ¿cómo eran? BH al cubo, ¿no? Entre 12. Y acá igual, ¿no? Para sacar la inercia. BH al cubo entre 12. Ok. En papel se podría decir, ¿no? De que si tienen las mismas dimensiones, digamos arriba 25 y acá, por ejemplo, 40,
Acá igual, ¿no? 40 por 25, pues se diría que una inercia es mayor, ¿no? Esta de acá es mayor, ¿no? Y de que esta es menor. Pero nosotros podríamos adaptar de que esta viga chata sea lo suficientemente larga como para que tenga la misma inercia con esta, ¿verdad? ¿Se puede o no, Edward? ¿Tú qué crees? ¿Matemáticamente se puede, sí o no? La respuesta es que sí se puede. ¿Por qué no lo hacen? Porque es muy costoso, amigo. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos que poner un acero, otro acero, pero a medida que esto va siendo más grande, necesitamos más acero acá, más acero acá, más acero acá, más acero acá. Y a medida que también el elemento estructural sea más grande, pues se necesitan más estribos, ¿no? Estos, por ejemplo, de acá se pueden combinar así, ¿no? Y estos de acá se pueden combinar así, ¿no? Pero si es más grande, ya necesitas más estribos. Es muy costoso, por eso no se hace. Pero no le digan eso a los arquitectos, porque luego le van a decir al cliente que va a quedar más bonito su casa y lo van a querer hacer. Sí, los arquitectos aman las vigas chatas. Si les contara las veces que me ha tocado ver muchas cosas así, amigos. Incluso, por ejemplo, ya la obra ya está casi por entregarse y, por ejemplo, no pasa de que a veces algunos ingenieros pues no están al 100% de manera física en la obra, ¿no? ¿Qué pasa? Van a la obra y se dan cuenta de que falta una columna. No hay una columna. Y luego cuando hablan con el arquitecto, que dicen, no, es que el cliente estaba diciendo que estaba fea, entonces la han sacado. Ustedes que están estudiando ingeniería y ven los riesgos que hay, ¿no? ¿Qué pensarían de eso, muchachos? ¿Qué pensarían de esas actitudes por parte de los clientes, por parte de los arquitectos incluso? No es por hablar mal de los arquitectos, ¿eh? Los arquitectos pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros somos muy cuadrados, muchachos. Si nos ponemos a diseñar espacios, rutas de escape y todas esas cosas como hacen los arquitectos, creo que volamos. Pero igual, son cosas que no deberían hacerse, muchachos. Son cosas que no deberían hacerse, muchachos. Fuera de eso, pues la clase creo que estuvo muy entretenida. Si tienen algunas dudas, ¿qué es más recomendable? ¿Muros de concreto o de albañilería? Es que todo va a depender de muchas más variables. No es como que ya tenemos tal caso, se hace eso. P-Notch, Shear Strength. Sí, pero B, o sea, la B no se traduce como V. O sea, B como. En cambio, que el otro sí tenía más sentido. ¿Te das cuenta, Edward? Pero a ver, voy a darle chance, ¿ah? A ver. Muesca en V, me parece. Creo que no es exactamente eso. Ah, por cierto, en ITEC también dicto de inglés. Alguno de ustedes, si les gusta, pues podrían venir a las clases. La última vez estuve dictando de inglés intermedio. Eh, si quieren entrar, me avisan. ¿Qué más? Por parte de los clientes, creo que es por falta de conocimiento, por supuesto, ¿no? De hecho, por eso me alegro que últimamente, ¿no? Estén saliendo canales de YouTube de ingeniería. No sé si habrán visto, por ejemplo, el canal de Ingeniería para ti. Habla de cosas muy interesantes que algunos de nosotros somos ajenos. Incluso, ¿no? Eso es bueno porque ahora cuando ustedes tal vez salgan a campo o ya salgan a trabajar, ahorita se los facilito, Eduardo, no te preocupes. Ahorita cuando, por ejemplo, ustedes salgan a campo, pues las personas van a estar un poco más embebidas con el rubro, entonces ya no te van a estar haciendo preguntas que tú las consideras muy obvias, ¿no? Ya van a tener una noción, van a tener sentido común en lo que respecta, pongo ingeniería para ti, me sale ingeniero bailarín, ingeniería Platzi. Este. El, el ingeniero David sube cosas muy interesantes. Miren muchachos, yo les doy este consejo. Ingeniería tiene que ver mucho con sentido común. Si alguno de ustedes se quiere dedicar a rubro de estructuras, no hagan caso a esa gente que dice, no, es que yo soy buen calculista, etcétera, etcétera. Acá la idea cuando uno está en el rubro de estructuras no es que sea buen calculista o no, amigos, porque ver con tantos elementos a nivel de software que tenemos, pues lo del cálculo ya no es tan complicado como era antes, como era tal vez en la época de nuestros padres. Es más fácil. Lo que más complica ahora es que, pues, como todo está más automatizado, la gente cada vez tiene menos ímpetu de investigar cosas por sí misma. ¿Y qué conlleva eso? Pues que tengamos buenos calculistas, ¿no? Entre comillas, pero no tengamos personas que sepan configurar estructuralmente una edificación. Es lo que falta, ¿eh? Por ejemplo, yo les estaba mencionando lo de la viga de cimentación, ¿no?
que se hace para controlar rotaciones y todo eso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? No lo hacen. Y sería bueno que te digan, es que el cliente quería ahorrarse dinero. No, no lo hacen porque no sabe que esa es su función. Pero ya, creo que ya saqué la bilis un rato. A veces me molesta mucho el rubro. Mucha gente con poca ética. Pero bueno, muchachos, esa fue la clase de hoy día. Si alguno de ustedes tiene preguntas respecto a la clase, me las hace saber por acá. Tenemos 2 minutitos más y si no, pues me las hacen llegar al correo y yo se los compartí. Cualquier consulta, duda, pero que sean específicas y que estén bien redactadas, por favor, cosa de que así todos podamos entendernos, ¿no? Yo no me paso mucho tiempo leyendo sus cosas porque yo también tengo cosas que hacer en el día y ustedes también, pues para que tengan la respuesta precisa a lo que desean saber. Me parece que no hay dudas, me parece que todo ha quedado claro. En la siguiente clase vamos a estar viendo lo que son planos de cimentaciones y columnas, especificaciones técnicas también. Entonces, espero verlos ahí. Y recuerden, muchachos, regálenme un like si les ha gustado la clase, un dislike si odian a los pobres gatitos bebé. Y bueno, nos vemos, muchachos. Hasta la siguiente clase. Bye, bye. Saludos, muchachos, saludos. Muy bien, estimados. Muchísimas gracias a nuestro docente, el ingeniero Jesús, por la clase del día de hoy. Vamos a cortar ya la grabación.